Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de estas entrevistas especiales que hacemos en verano. Y hoy tenemos el lujo, el privilegio de contar con Miguel Anso Bastos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, don Jan. Que no estás de vacaciones. No sé qué es eso, yo no entiendo. Bueno, en la universidad aún no estamos de vacaciones, yo estoy cubriendo informes y cosas de trabajo de fin de grado, de máster y así. O sea que no es eso, pero aparte yo ese concepto de estar así sin hacer nada, no. Es más, estos días como hay clase, es cuando mejor se aprovecha para estudiar y escribir y hacer cosas, ¿sí? Sí, pero bueno, es verdad que luego tampoco se coge muchas vacaciones porque está escribiendo y además tiene nuevo libro que es este que ven ustedes en pantalla, Lo pequeño es posible, de Miguel Anso Bastos, que en realidad este libro ya estaba escrito, estaba en gallego, pero por, podemos decir, aclamación popular, ha sido traducido al español. Sí. ¿Cuándo escribiste este libro, Miguel Anso? Escribí hace 2 años y algo. Después lo actualicé, para la edición española lo actualicé un poco, con unas cosas nuevas. Fue un cargo que me hicieron, yo no soy muy de escribir, pero unos amigos que comen conmigo frecuentemente, tienes que escribir de esto, todo el día, y mi mamá me insistía, bueno, pues como tenía una editorial pequeñita, pues me dijeron que lo hiciera. Y acabé haciéndolo por tal, y pues salió esto, y después a Deusto le debió gustar que me lo compró la traducción. Porque el libro tiene una tesis muy interesante que además los que te escuchan pues ya la conocen, y es cómo, digamos, el tamaño de las naciones, para entendernos, hacen que esto cambie lo que es su futuro, ¿no? Tú defiendes en este libro que el tamaño, en este caso, cuanto más pequeño, mejor. Sí, estoy leyendo ahora Calgés, y Calgés es un libertario americano que claro, la escala influye. Tú cuando cambias la escala de cualquier cosa, no solo cambias el tamaño, no es una cosa proporcional, sino que cambias sus propios mecanismos de funcionamiento interno. Entonces, cuando tú cambias la escala de una unidad política, también cambias sus mecanismos de funcionamiento interno. Necesitas más sistemas de control, necesitas más sistemas burocráticos, porque las cosas tienen que hacerse a través siempre de intermediario, porque siempre tiene una cabeza última pues en Bruselas que decida cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, al final, claro, si operas a pequeña escala, las cosas las haces tú. Y eso opera en la política. Entonces, es lo que quiero decir. Y es un tema muy discutido entre los libertarios. No es un tema principal. O sea, no es un tema principal. El principal para mí sigue siendo el sistema económico. Pero hay un debate, digamos, transversal que dice, bueno, la escala, el tamaño de los estados, ¿ayuda o dificulta este tipo de modelos económicos, ¿no? Y mi tesis, bueno, también la de Fomises y otros, es que el pequeño escala, la pequeña unidad política contribuye a difundir puros sistemas de mercado. Y esto puede parecer en principio contraintuitivo, pero si se estudia un poco se ve que no. Sí, no, contraintuitivo no es. De hecho, también podemos decir que la cercanía con el poder influye mucho. Es decir, no es lo mismo un municipio pequeñito que tú conoces al alcalde, que lo ves pasando por tus calles, pues tienes una relación completamente distinta que cuando estamos hablando de un gran estado que tú ni siquiera lo has visto en tu vida a la persona que te gobierna. Claro, nosotros lo conocimos en Andorra. En Andorra andaba el cónsul por allí, por la calle. La gente veía al cónsul, pero el cónsul trabajaba, después de salir de su trabajo, era cónsul. No era un profesional de la política. Entonces, pues la gente lo veía, lo conocía, pues seguramente sus hijos estuvieron por los de los otros hijos. O sea, no es un ser como un Estado central. Yo, por ejemplo, a Pedro Sánchez no lo vi nunca. O sea, de cerca, quiero decir. No, ni siquiera un acto. No es fácil de acceder a una persona así. Porque está rodeado siempre de escolta. Dice Pedro Sánchez, dice los presidentes españoles, no. Sí. Porque están rodeados de escoltas, solamente te piden que identifiquen antes de entrar, normalmente ya no te dejan entrar, tienes que recibir muchas invitaciones y normalmente no va a los sitios que va la gente común, comen en reservados o en sitios ya blindados. Pues, a los alcaldes no los ves en cualquier sitio. El presidente del asunto lo veía muchas veces por la calle. A la calle sí, sin gran aparato a lo mejor de una persona que anda detrás de él así por si acaso, pero no tiene un gran aparato de escoltas ni de cosas por el estilo, y la gente no paraba y no hablaba. O sea, no es una cosa así, pero digo, la escala influye en este tipo de cosas. Y el funcionamiento también, claro, ese señor que está en Madrid o en Bruselas o en Washington, ¿cómo controla a la gente pues, de un sitio local, un sitio normal, ¿no? Un pueblo, una ciudad así? Opera a través de aparatos administrativos. ¿Cómo está informado de eso? No de forma directa. El alcalde o el presidente de un pequeño estado conoce las cosas y porque las ve. Si la carretera está mal, la sufre.
Si el tren no le funciona, tampoco le funciona a él. Quiero decir, no, si no hay internet o no hay electricidad, tampoco lo tiene él. O sea, no sufre lo mismo que sus vecinos y por tanto está interesado en las grandes cosas. Normalmente en los grandes estados el presidente está muy apartado de la ciudadanía y se relaciona de forma indirecta a través de mecanismos administrativos, de sistemas de información o de estadísticas. ¿Y cómo crees que podríamos solucionar? Porque claro, cuando hablamos de la democracia, que luego te preguntaré por ello, es verdad que la democracia en su momento estaba diseñada para poblaciones muy pequeñas. Ahora estamos hablando de países que son, en el caso de España estamos casi ya en 50 millones de habitantes, pero bueno, viene el caso de la India, que son 1.600 millones de habitantes, se tiran un mes y medio para votar. O sea, son países, Alemania, 80 millones. Es decir, que esto no estaba diseñado para poblaciones tan grandes como ahora. Hombre, no, eso cuando piensas en la democracia, cuando piensan en la democracia, piensan en ciudades, estados pequeños de pocos miles de habitantes, el estilo del cartón suizo. Porque al final, es lo que dice Schumpeter, uno escoge entre oligarquías. Pues me gusta la oligarquía azul o la oligarquía roja, pero me gusta, escoge entre una oligarquía y otra, no escoge, digamos, realmente, no tiene, su voto no tiene capacidad, digamos, de incidir en lo que dice la gente. De hecho, se computa como meras estadísticas. Porcentaje, el 23,4%. O sea, tú esforzándote a consultar, a estudiar el voto, a influir y tal, y después al final es el 0, tanto por ciento. Eso no, claro, no es el mejor mecanismo. Entonces al final tienes que delegar en instituciones intermedias, como parlamentos o como burocracias, que son los que gobiernan eso. Es decir, no es una votación, digamos, de que escoges entre cosas que conoces. Además, yo digo, yo tengo que votar si se hace un puente o no en Murcia. Y el de Murcia tiene que votar si se hace o no, yo qué sé, un centro, una biblioteca en Santiago. Y no sé, yo a lo mejor nunca estuve allí o yo nunca estuve allá. Y que conoces del sitio, sabes si es el mejor sitio, sabes si es una demanda, no sé, votan. Me parece muy bien, pues sí, porque lo hagan, pero no hay un conocimiento tácito de tiempo y lugar del sitio. Entonces, claro, la democracia está mejor diseñada para situaciones pequeñas. Cuando se juntaban los vecinos y los cantores y discuten un tema, lo discuten con conocimiento y después votan y llegan a acuerdos. Eso era el modelo para que está pensada la democracia, tal como la entendemos. ¿No? Y está pensada con procuradores. ¿No? La representación no es un concepto que me acabe de convencer. Además, eso es una idea de Burke en el discurso de los lectores de Bristol, que dice que no, que cada diputado representa a toda la nación. Pero vamos a ver, tú coges a cualquier diputado de los que hay, los hay honrosos, pero otros los ves que no son tan... O sea, es como la transustanciación, tú coges a cualquiera, lo unges con los votos y se convierte en la nación. Pero vamos a ver, estamos de broma. Antes el procurador era los vecinos, decidían A, B o C, pues le pagamos, aceptamos al impuesto, no. El procurador era como un procurador actual, iba aquí, transmitía el voto, no decidía él por su cuenta, no podía cambiar él una cosa, no puede decir, prometo no pactar con Bildu y después pactar al día siguiente con Bildu. Prometo bajar los impuestos y después al día siguiente subirlos. No podía hacerlo, no. El procurador iba, el pueblo de Ávila o de Palencia, lo que sea, votó que no. Punto, ya está votado. No puedes cambiar el voto. Pero claro, ahora está muy bien esto de la representación, que todos juntos ellos, estos 350 personas representan a la nación, y con, no sé con qué conocimiento, capacidad, pero ¿quién los transustanció en eso, no? O sea, el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino transforman el cuerpo y la sangre de Cristo porque está ungido por el proceso de la consagración de la misa. Bueno, pues la consagración del voto parece que transforma también a cualquiera en padre de la patria. Es que eso nunca vas a entender. Y además, cualquiera a veces son peor que cualquiera. Sí, de hecho, en el caso de España suele ser así. Hay muchas personas que estamos viendo estos días que no. Padres de la patria, pues no sé, pero vemos que su comportamiento no es muy ejemplar, precisamente. Que digamos que tú abogarías, Miguel Anxo, porque vamos a poner, municipios tuvieran quizá para evitar esto que estás comentando, ¿no? Estos problemas derivados de un Estado muy grande, con todos estos problemas burocráticos, que los municipios tuviesen más poder para entendernos. Por ejemplo, que el alcalde de Madrid pudiese subir o bajar impuestos. Que ya Madrid es muy grande. ¿Madrid qué es Madrid? Madrid es, definido administrativamente, es un ayuntamiento. Es decir, pero en Madrid hay muchos Madrids. Sí, seguramente en Madrid en realidad está compuesto a lo mejor 10, 20 pequeñas ciudades
internas y que a lo mejor las personas solo se mueven y tienen relación real dentro de esas ciudades. Yo, cuando hablo con madrileños, hay muchas zonas de Madrid que nunca pisaron. No solo no pisaron, es que no la van a pisar. Es más, no las identifican como su Madrid. De hecho, operan ya, como micro ciudades. Distritos. Distritos, siempre. Ya operan a efectos reales, a efectos sociológicos, incluso. Una cosa que me llama la atención cuando hablo con gente de ciudades grandes, no, yo soy te clasifican por la zona en la que vives. ¿No? Entonces, claro, pero al final están diciendo que son como zonas distintas, como con culturas sociales distintas, con hábitos distintos o parecidos, por lo menos. No hay el madrileño estándar, hay madrileño de tal sitio, del otro, etc. ¿No? Eso es ya operan así. Simplemente podrían tener unidad administrativa. Lo que pasa es que incluso yo digo, no solo ayuntamiento. Es decir, yo me inspiro mucho en la Edad Media. En la Edad Media había 1000 unidades políticas en Europa. Unidades políticas, cuidado, eso no quiere decir que no haya naciones culturales o cosas por el estilo. Es decir, Alemania está en Alemania unida, como cuando estaba dividida en 60, 70 estados. Es decir, Goethe no era menos alemán que el señor Metz. No era menos alemán. Y lo ves en sus memorias, en sus libros, que le gusta la comida alemana, habla allí. Su vida en Weimar, un microestado de allí, pero del cual era ministro del Interior o ministro de la Policía. Y tenía la horrible cantidad de 100 soldados a sus órdenes. La pregunta es: ¿100 soldados pueden hacer mucho daño? ¿Y la Unión de Alemania hizo mucho bien? No, es una pregunta que hago retórica. No. Está muy bien tirada. Pero claro, estamos hablando ya, en el caso de Madrid, que es completamente cierto. O sea, los problemas que puede tener una persona que vive en Usera, pues no son los mismos que los que tiene uno que vive en el barrio de Salamanca. O sea, son completamente diferentes. O sea, estaríamos hablando de que incluso esos distritos tuviesen mucho más poder. Sí, claro. Pero claro, esto a los políticos no les gusta, porque entonces ya estamos hablando... A los políticos, cuanto más poder tengan los de abajo, menos tienen ellos. Claro. Ahora tenemos a nuestra querida ministra, ¿no?, de Sanidad, que dice que ahora en toda España no se va a poder fumar donde a ella le dé la gana. Sí. Y es literalmente así. Porque después vas a España y, bueno, a lo mejor sí que hay terrazas que están hay terrazas que no hay nadie, y ¿quién molestas aquí? Simplemente fue como el COVID. El COVID, al descentralizarse, pasó así. Había zonas absolutamente desprovistas de COVID, con COVID cero, o que no había interacción, tan confinadas como a lo mejor un centro urbano. Simplemente porque así lo decidió su graciosa majestad, ¿no?, quien gobierna allí. Pues digo, estas señores toman decisiones sin tener en cuenta, pues, si por ejemplo, las terrazas están en un sitio absolutamente, pues, despoblado, pues con un aire muy limpio, que si están en un sitio. Eso no, simplemente porque le da la gana a ella. No tiene en cuenta los matices de cada sitio, las peculiaridades de cada sitio. Y eso sí que lo puede tener en cuenta un ayuntamiento o una pequeña comunidad. Esto que dices dicen otras medidas, no solo esta. Digo, es la que me viene a la cabeza ahora. Pero es un ejemplo... Ese ejemplo me parece buenísimo, el de fumar, porque además es que implica muchas más cosas, porque mucha gente, de hecho la mayoría de los españoles, está a favor de que se prohíba fumar en las terrazas. Nosotros somos fumadores. Sí. Entonces dice, bueno, pues claro, a nosotros nos fastidia. Pero yo puedo entender que haya gente que a mí me molesta que tú estés fumando en una terraza. Y bueno, también la vida en sociedad conlleva, pues, muchas molestias a lo largo de tu día. Dices, pero ha desaparecido por completo la capacidad de que, por ejemplo, cada comercio decida de yo dejo fumar y quien quiera venir sabe que aquí se puede fumar y el que no venga. Pero a mí lo que me sorprende es la reacción de la mayoría de la sociedad, que le parece bien. Le parece bien, además, porque es un tema que se refiere a la salud. Es lo que se llama el estado terapéutico o la farmacracia. La idea de que en vez de justificarse en la defensa, justificas a la salud. Y en nombre de la salud puede hacer lo que te dé la gana. Entre ellos, expropiar la propiedad al propietario de la terraza. ¿De quién la terraza? ¿Es suya o mía? ¿No? Es de Mónica García, ¿no? O de la señora García, de la ministra. Bueno, porque es de ella, sí, porque ella decide lo que se puede hacer o no puede hacer en ese local. Cuando es un local de acceso libre al que usted va sabiendo que allí se fuma. Claro. O sea, que quiebra los principios jurídicos antiguos. Si yo voy a es como voy a una discoteca y me quejo que hay ruido.
Pues sí, hay ruido, pues es lo que se pretende, ¿no? Pues un bar así es un sitio, pues la gente va allí a fumar, nadie le manda a ir. Hay sitios donde no se fuma. Yo, incluso en Santiago, había bares, antes de haber leyes, sí, que simplemente eran para cerca de los colegios, que para que fueran allí los niños a tomar la merienda, no se dejaba fumar, pero ya sin haber ley ninguna. Claro. No hacía falta ley, ya el propietario, visto el público que tenía, ya establecía eso, y esto es lo mismo con otras cosas, pero dice esto, es que al centralizar, imagínate que hacía en Bruselas aún es peor, que aún decide cómo tienen que ser todos los coches, cómo tienen que ser todas las zonas de emisiones, o todas estas cosas que hay, todas las decide un señor o una señora ni sentado en Bruselas, sin conocer las distintas realidades de cada sitio, y legisla para todos. Entonces se pierde mucha información. Entonces un gobernante local dice, mira, en estos sitios, pues a lo mejor, pues no prohibir, pero aparte que es el hecho de prohibir. Y la educación, yo soy un partidario de la educación. La educación, sí, de las buenas maneras. Es decir, que las buenas maneras son como un suavizante social, porque ahora todo es el Código Penal. Todo es el Código Penal, todo es con multa, todo es así. Vamos a ver, si hay un niño al lado, pues no se fuma, ya está. Puto, ¿qué problema es? Buena educación, se llamaba así, no hace falta que vengan. Eso estoy yo solo, como yo por las mañanas muchas veces, en la cafetería de la facultad, que tiene una terraza, me pongo en una esquina yo solo, que jamás soy que más madruga, no hay nadie allí. Y me pongo allí para mostrar a nadie, ¿qué daño le hago yo a nadie? Porque tienes que prohibir eso, ¿no? Es decir, pero yo por educación también veo dónde se puede, dónde no se puede, cosas por el estilo. Además, dialogando. Mire, señor, ¿les importa si se fuma o no se fuma? Se puede hablar las cosas. No, multa contigo, tal. Mandas una guardia civil allí a que te cierren el local. Vamos, de broma. Entonces, no hay estas formas de cortesía que pueden suavizar mucho estas cosas y permite flexibilizar las situaciones. No es lo mismo a lo mejor por la mañana que por la noche. A lo mejor por el público que hay por la noche es distinto que hay por la mañana. Aspecto de la tolerancia al tabaco y a otras sustancias que fuma la gente, ¿no? Por eso digo que no es lo mismo, a lo mejor no es el mismo tipo de público, ni el mismo tipo de zona, ni el mismo tipo de uso del local. Es un local para darle de merendar a los niños que un local pues, más de fiesta o así. Sí. Vas, esto que dices, que ahora que se está permitido fumar en la terraza, yo confieso que en alguna ocasión, cuando te ha tocado pues que viene una madre con un bebé pequeñito, no te enciendes un cigarro. Claro, hombre, claro. Pues es para educación. Yo no digo, la ley que me deja. No, es una cosa. Claro, exacto. No dirías, no, esto la ley me permite fumarle en la cara al bebé que acabas de traer aquí. Hombre, pues ya, pero claro. Ese es el sentido común, la lógica, claro, la buena educación. Y eso se pierde. Pierde con todo la ley. Y además, legislando para todos igual, para todas las cosas igual, que para todos los sitios igual. Se pierde esa información, y eso en muchos aspectos. ¿No? Entonces, el gobierno pequeño conoce mejor las circunstancias y se va adaptando también a ese conocimiento que también tiene él. Eso es para mí lo importante de que nos saltaba en este libro. Aparte, bueno, tienen otras dimensiones, ¿no? Sí. No, pero es verdad que está todo muy relacionado con eso, porque Mónica García, como bien dices, dice, aquí no se fuma porque a mí no me da la gana. Y luego, vale, pues sí, se votará y veremos qué sale. Pero, hombre, esto es un disparate por ejemplos como los que tú estás contando, pero es que incluso con esta ley se quiere prohibir que si tú estás fumando en tu furgoneta, que es tuya, en la que tú trabajas, que estás tú solo, pero como es de trabajo, no. Pero vamos a ver, o sea, ¿qué locura es esta? Que ya pasa, o sea, tú en un centro privado no puedes fumar de trabajo, aunque todos los 5 que estén metidos ahí fumen. Sí. Y dices, ¿pero esto cómo puede ser? O sea, es como... Y aunque no molestes a nadie, que es un despacho tú solo, por ejemplo, cerrado. Exacto, sí. ¿Qué molestas tú allí? Sí. No, y castigar a los padres porque fume el niño, o la niña, es que me parece absurdo. O sea, un sitio que puedes abortar sin dar cuenta a los padres, que puedes cambiar de sexo sin dar cuenta a los padres. Pero en cambio, como te pilla un cigarrillo, ¿cómo sabes si fuma el cigarrillo o no? ¿Cómo lo pueden multar? ¿No? Todo es así. Además, eso implica de aplicarse un control grande, ¿eh? Sí, no. Y la gente, vamos, se esfuerza muchísimo a estar fumando y sobre todo eso te viene con la ley, ¿no? Es que la ley que pasaban, hablabas del COVID, el COVID era un disparate continuo de que el mero sentido común se abandonaba porque la ley, dice, oiga, pero tenías que ir con mascarilla con tu mujer en el coche, una época que pasaba esto. Sí. Pero luego te metías en la cama con ella, claro. Sí, claro, verdad. Pero en el coche con mascarilla y dices, ¿pero qué sentido tiene esto? O sea, era todo irracional por completo. Porque la casuística, la ley no puede, para todos los casos, todo legisla lo bruto. Entonces, que es lo más cómodo. Además, se apunta un tanto. Prácticamente la ley española, por culpa de ese estado terapéutico,
La población de opinión apoya prohibición, el palo, el castigo. No podemos buscar soluciones más pacíficas, cosas por el estilo. No, todo el palo y la norma y castiguen, que se fastidien, que vayan a fumar, como digo yo, a los sitios apelotonados, todos allí fuera del sitio a fumar allí. Queridos amigos, ya saben que en este canal, en Mi Buen Media, el sustento nos lo dan ustedes, nuestros oyentes, nuestros televidentes, pero también, sobre todo, nuestros socios. Así que les animamos a que se sumen a ese club de socios, que además tienen muchísimas recompensas. Hemos ampliado esa manera de agradecerles que nos apoyen cada mes para que nosotros podamos estar aquí cada día, y les animamos a que se sumen a nuestro club de socios de b1media.com para que podamos continuar con esta labor. ¿No? Se fastidia como una tortura, ¿no? Sí. Sí, porque es verdad que parece que el libre albedrío y el orden espontáneo, que no sé tú si esto lo ligas al tamaño del Estado, también influye. Influye, claro. Además, se puede ver, el gobernante ve las casuísticas y las conoce mejor. Pero mi tesis no se centra solo en esto, sino que a efectos económicos o de efectos, un Estado económico tiende a ser más libre que el otro. Porque en el Estado grande tú tiendes a depender de que el gobernante sea bueno o no. Y los hay buenos y los hay tan buenos. Aquí ya depende ya de ese estructural. Digamos, que el propio sistema te lleva, muy bien, pues este rey o príncipe o margrave o obispo o república sube mucho los impuestos, pues anda 2 kilómetros y te vas a otro sitio. Es más difícil la censura en un sistema así. Claro, pues hay un rey que es muy censor, pero hay muchos otros que no. Y llegan las publicaciones, los libros de otros sitios. Y el propio Internet, al tener, digamos, emisiones pues, desde todo el mundo, pues es mucho más libre. Si hubiera un solo Estado, a ver, la lógica de defender muchos Estados es que la lógica contraria es defender un Estado solo. ¿Y de verdad queremos un Estado solo? Pues si la lógica es cuanto más grande, mejor, pues un Estado solo sería lo mejor de lo mejor, ¿no? Yo creo que muchos de los que dicen, si ven las implicaciones, no creo que les gustará tanto. Sí, eso pasa mucho, ¿eh? En España hay mucha gente que dice, no, hay que centralizar más el Estado, no puede ser, cada tantas comunidades autónomas. Yo soy partidario de la descentralización, pero todavía más en la línea de tu modelo. Sí. Porque claro, lo contrario es, dice, no, España, bueno, Unión Europea, que es lo que tú estabas comentando. Y dice, ¿qué tendrá que ver España, los problemas que tenemos en España, con los problemas que pueda tener Suecia o Dinamarca? Claro, no, o Bulgaria, o Malta, o la isla de Malta. Que cada uno tiene sus propios problemas y tiene sus propias peculiaridades y tiene su propia forma de entender la vida. Y tú no le puedes llegar a imponer todo a todos a la vez. Hasta que se pierde, aparte de la información, por ejemplo, yo una cosa que me gustaría discutir y que es muy interesante, yo creo que la corrupción es más fácil en esas escalas que en las escalas. Porque tú haces el cálculo, compensa más romper a 3 o 4 comisarios que a 300 ministros de distintos estados. Aparte que el beneficio es mayor de ser capaz de, no solo corromper, con un lobby incluso, que no se considera corrupción, ¿no? Pero un lobby pues, es más fácil actuar sobre 4, 5, 20 señores en Bruselas que sobre 300, 400 ministros en Europa. Aparte que el beneficio que sacas de corromperlos es mucho menor. Bueno, corrompí al primer ministro de San Marino. Bueno, San Marino tendrá unos miles de habitantes. Lo corrompiste y ¿qué ganaste? Aparte que corromper tiende a tener el mismo precio, tiende a tener precios parecidos en todas partes. Una persona para que se corrompa también tienes que darle una suma. A lo mejor 1 millón de euros, pero 1 millón de euros, ¿qué beneficio le sacas? Pero 1 millón de euros invertido en un buen comisario, eso da mucho más rendimiento, ¿no? Entonces, claro, por eso la corrupción, además, se centra en eso, por eso los lobbies todos viven en Bruselas o viven en Washington, no viven en otro tipo de sitios. Corrupción o otro tipo de cosas. Entonces, al final, yo creo que se dificulta. Hasta que la propia competencia entre sistemas lleva a que esa competencia que esa corrupción se minimice. Eso no quiere decir, tampoco quiere decir que se eliminen todos los problemas, ¿eh? Que la gente no, claro, el sistema perfecto no existe. Gente mala va a haber en todas partes, etcétera, ¿no? Pero digamos que tiene más facilidad de escapatoria. O la sociedad, lo que pasó a Leonardo da Vinci, que vivía en la Europa del Renacimiento. Bueno, pues un rey se enfadaba con él, pues andaba 2 kilómetros y estaba en otro sitio. Que va a vivir parda. Bueno, no es un cambio de vida brutal. Pues pasa al mismo sitio, en una cultura, solo que un poco más lejos está. ¿No? Sí. O sea, era el equivalente, ¿eh? Seguramente hay más distancia de Parla a Madrid que había entre aquellas ciudades de Estado del Renacimiento.
Sí, pero de contrapesos al poder podemos decir que quizá, tú hablas de la Edad Media, bueno, hace siglos que se pinta como que un rey se levantaba por la mañana y decía, me apetece que esto sea así, se hacía así. Hombre, esto es una gran falsedad, pero ha calado muchísimo. La Edad Media es de las etapas más denigradas de la historia. Y es por esto. Es por esto. Porque la forma de vida que tenían allí, digamos, es muy contradictoria con la del Estado moderno después. Claro, se glorifica al Renacimiento, que es cuando vuelve la esclavitud, el tráfico de negros, cuando son las grandes cosas. Eso es una etapa de luz. La Edad Media, que mete a las universidades, otras cosas, es las tinieblas. Las torturas son medievales y eso es donde están las torturas medievales. O sea, todo lo que es malo es medieval. Además, yo creo que fue deliberado y fue una obra de los ilustrados. Empezaron a... O sea, ya empezó Petrarca, así el Renacimiento, ya habla de la edad de las tinieblas y estas cosas. Que no es cierto. Cualquier estudiante me dice que no es cierto. El crecimiento económico fue muy bueno en la Edad Media, viendo dónde venía. Pero bueno, está ahí eso establecido, entonces, claro, se quiere denostar ese mundo. Cuidado, ese mundo fue el que nos hizo a nosotros. Ese mundo cristiano, etc., con todos los defectos que tenga, que no estoy diciendo que fueron ninguna mala. Con todos los defectos que tenía, fue una sociedad bastante más libre de lo que se dice y bastante más próspera de lo que se dice. En cambio, las etapas posteriores de que donde estaba, estoy leyendo ahora sobre el libro Eminencia Gris de Aldous Huxley, que habla sobre, bueno, de la guerra del... Habla del mundo de Richelieu y de su discípulo José de Telbré. Es un gran libro, ¿no? La guerra, como aquellos fomentaban guerras y el proceso de creación de Estado, las sedicias y daños que hacían y mortandades. Además, lo hacían por cálculo. Vamos a saquear tal cosa para provocar a tal rey que se une a nosotros. O sea, todo lo hacían por cálculo. Además, un cálculo muy maquiavélico, muy tipo Richelieu. Y no les importaba sacrificar vidas. Pero si el mundo ya empieza a ser de los nuevos estados, ¿no? Cuando se crea el concepto de razón de Estado. Claro, pero la Edad Media, con todas sus cosas que existió, no ha sido prosperidad. El éxito de Europa se debe... Y esto no es una tesis que a veces está mal difundida y no se le hace caso. El éxito de Europa es porque nunca, jamás estuvo unida políticamente. Sí lo estuvo culturalmente, sí lo estuvo religiosamente y lo estuvo incluso legalmente con los mismos códigos. Pero políticamente nunca estuvo unida. Ese es el éxito de Europa. Lo dice Eric Jones, el premio Nobel hace 2 años de economía, Joel Mokyr, dice algo semejante. O sea, hay muchos autores que explican esta tesis. Walter Scheidel, otro historiador, también dice que lo mejor que le pudo pasar a Europa es que cayera el Imperio Romano. Y empieza así su libro, Escape from Rome, escape de Roma. ¿No? Es que explicando todo esto, claro, y la cultura europea se la vemos así. China se unió, ¿vale? ¿Y qué pasó? Empezó a decaer. Moneda, quitó el comercio, porque un emperador caprichoso se emperró en que no se podía comerciar con el exterior, y toda China no comerció con el exterior. En cambio, por ejemplo, Colón le preguntó a varios reyes, unos dijeron que no, otros que sí, y pudo hacer su descubrimiento, sus comercios, sus cosas. Después, pero fue hecho porque había una pluralidad de estados. Se podía preguntarle a uno u otro rey cosas distintas, se podían entender cosas distintas. Si hubiera un solo centro, como ese centro dijera que no, es el caso de Zheng He, el famoso explorador, el explorador chino del siglo XV. Hizo su expedición también con sus barcos y fue a África y trajo jirafas y todo tipo de cosas de por allí, pero el emperador le dio la gana de que no se podía salir de allí, que eso podía ser pernicioso y prohibió cualquier tipo de comercio. Es que no hay ningún rey en Europa que pudiera hacer eso. Claro, pero tú cuando cuentas estas cosas, mucha gente pensará, dirá, bueno, pero ¿qué está diciendo que la Edad Media? Porque es verdad que venimos con esta mentalidad. Yo, cuando estudias en el colegio y tú sales del colegio, tú te quedas con la idea de que la Edad Media era una época en la que el rey se levantaba por la mañana y decidía que me cae mal, que le corten la cabeza, y así funcionaba todo. Luego es verdad que si profundizas, pero esto lo tienes que hacer tú por tu cuenta una vez has abandonado el colegio o incluso en muchos casos la universidad, te das cuenta que no es así, que existen contrapesos, que incluso te diría que el rey más absolutista que uno pueda imaginar de esa época tenía muchos más contrapesos. Creo que puede tener un presidente democrático a día de hoy. Muchos más. No tenía la capacidad administrativa de hacer las cosas que hace. Ni la capacidad fiscal que tiene hoy, ni la capacidad de regulación que tiene hoy. No podía mandar a los niños todos a las escuelas de lo que mandaba. No tenía esa capacidad. Claro. Hay un que se llama Herz, que escribió un libro que se llama La invención de la Edad Media. Ahora hay una estela, hay unos cuantos, Regín Pernoz, y hay unos cuantos autores que empiezan
a explicar cómo era la Edad Media de verdad, ¿no? Pero claro, yo creo que no hay profesión menos gratificante que ser profesor de historia medieval. Todo lo que dices, la gente ya asume que es falso. O sea, no, por mucho que te emperres en explicarlo y explicar cómo era y otras cosas, no, todo ya queda el cliché, el tópico, ¿no? Dragones y mazmorras, estas cosas todas así. Que más es un cliché que se repite en la cultura popular, ¿no? Y se pierde, pero es que el mundo medieval era así. Y obviamente yo no quiero el mundo medieval como era antes por muchos motivos, pero tampoco quiero el mundo que vino después, que fue infinitamente más cruel. Es decir, que de las guerras masivas, guerras en masa, la guerra en masa. Es decir, tú estás cultivando el campo en Francia, como pasaba en la Primera Guerra Mundial, te venía un señor de un agente del gobierno, te llevaba y te mandaba a morir delante de una ametralladora, delante de gas. Un gas era terrible y todas aquellas eran muertes horribles. Delante de otro campesino como tú, que no conocías de nada y que no te había hecho nada. Pero muertes en masa de la forma más posible y por mero número, es decir, simplemente sacrificar, medimos 50.000 jóvenes en una mañana, muy bien. Es una estadística, no son 50.000 personas que estaban tranquilamente con sus familias, que tú los harás. Eso es la lógica del Estado moderno. Eso en la Edad Media pasaba, y había guerras, pero eran guerras a otra escala. ¿No? Te digo, si tienes soldados, ¿qué guerra vas a hacer? Pelearás con el vecino, pues habrá como una pelea masiva de estas que hay ahora en los conciertos, una cosa así, pero nada más, pues saldó con 20 heridos, pero no era una cosa grave, o sea que de gran escala. Pero bueno, todo esto está como muy asumido, ¿no? Y lo que digo, pues digo, cuando digo esto, digo, ¿qué restos quedan de la Edad Media? Pues quedan algunos microestados. Digo, nosotros nos conocimos en Andorra. Andorra es más antiguo que España, y que Francia. Más antigua. O sea, no es que España la tolerara, es que ya estaba antes de estar España. Como antes había el reino de Sobrarbe, de Ribagorza, o sea, había unos reinos allí, aquello quedó. Por los motivos que fuera, aquello quedó. No sé, como Mónaco, de una mujer también. La familia esta, ¿cómo se llama? Los Grimaldi, que eran una especie de piratas genoveses que conquistaron aquel terreno y se pusieron allí, lo que los echaba y ahí los tienes. Son restos medievales, son más antiguos que Francia. Vale. Son restos medievales, pero digo, esos sitios se vive tan mal. Digo, son sitios tan horribles para vivir. El Gran Ducado de Liechtenstein, por ejemplo. Horror. ¿No? Torturados en cadenas, cosas por el estilo. No. O sea, el Gran Duque dijo o lo dejaban hacer a él o que se marchaba. Y puso un gobierno muy libre, con derecho de secesión para cada parroquia, o para cada ayuntamiento. Hay un ayuntamiento de 420 habitantes que tiene derecho de secesión en el corazón de Europa. ¿No? ¿Qué quiere decir con esto? Que nadie se quiere secesionar porque puede secesionarse. Es una relación libre. Entonces, estás ahí porque estás contento, no te obliga a nadie. Entonces, ahí está la cuestión. Pero digo, estos residuos, estos microestados que son residuos medievales, son tan horribles que simplemente lo que fueron desde la Edad Media en adelante fueron evolucionando desde sus propias instituciones. No tuvieron revoluciones francesas ni cosas por el estilo que les alteraran el mundo por todo, sino sobre sus propias instituciones crearon un mundo para mí, para mí, yo soy conservador, son mundos bastante vivibles, ¿no? Sí, pues es verdad que la Edad Media, es que es eso, hay muchos mitos, como también parece, y esto también las películas, ¿no? Pues han ido un poco en esa línea, como grandes batallas de decenas de miles de soldados. Y realmente no era así, o sea, grandes batallas a lo largo de la historia con cientos de miles de soldados, decenas de miles de soldados, no ha habido tantas. No, porque no son malos de juntar, no son mucha gente. Normalmente empieza ya con los objetos de masas, claro. La Horda Armada, que se llama así, y eso empieza con la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa lo que hace, al crear un Estado moderno, militariza a toda la población. Crea la recluta en masa de toda la población. Entonces, frente a un ejército del antiguo régimen, como era el austriaco, de 40.000 soldados, así le plantas de repente 2 millones o 1 millón de personas enfrente. Porque eso lleva al otro que haga lo mismo, y al final lo que genera son guerras totales, no son guerras controladas como eran antes. Repito que tampoco era el mundo ideal, pero muchas veces se idealiza el Renacimiento y otras cosas todas, y la Edad Media es como que se estigmatiza,
y habría que comparar, ¿eh? Y de una solo se les quitan los rasgos malos y de otra solo los rasgos buenos, ¿no? El Petrarca, el Dante, todo es así. Cellini, Brunelleschi, toda esta cosa así tan exquisitas. Vale, pero no era eso solo, eran una banda de... fue cuando se crean todas estas... cuando hubo el tráfico de esclavos, por ejemplo, la esclavitud, estaba casi abolido, la unidad casi lo abolió, eso la gente no se da cuenta de eso. Se resucita y se pone, se empieza a hacer y se crea el Estado moderno, claro. Has hablado de cristianismo, Miguel Ansó. Tú siempre hablas de la importancia del cristianismo para entender Europa, que es verdad que sin el cristianismo no se puede entender, pero en la sociedad en la que vivimos actualmente se ha dejado un poco de lado, y quizás una de las razones de nuestros males puede ser los valores cristianos, ya más allá que uno sea creyente o no sea creyente. Sí, claro. La tesis de Manuel Toz, en su último libro, La derrota de Occidente, dice que es porque ya tenemos el grado cero de religión. Ya no, el grado cero de religión es cuando ya ni se cumplen ni los mínimos cultos, ya ni se bautiza, ni se casa la gente, ni siquiera se entierra con ritos religiosos. Entonces, las sociedades europeas están llegando a ese grado, el grado cero de religión. Y eso va acompañado normalmente de otros problemas que lo que estamos viendo en Europa: falta de espíritu, falta de dinamismo, baja natalidad, etcétera, disolución de valores, etcétera. Eso es lo que explica Toz. Se puede discutir. Y el cristianismo también tiene mucho que ver con esto de los estados pequeños, ¿eh? Porque la Iglesia Católica siempre intentó que no hubiera un gran imperio que le plantara cara. La Iglesia Católica no tiene entidad territorial, es una entidad religiosa, pero no quería que hubiera en Europa un estado único, un imperio único tipo chino, sino que siempre intentó tener Europa fragmentada. Entonces, indirectamente consiguió este objetivo. Los europeos compartían religión durante la Edad Media, compartían lenguaje culto. Quiero decir, que podíamos estudiar en cualquier universidad de la cristiandad y podíamos leer cualquier libro escrito. Eso era el atraso que había, ¿no? Y el derecho común es más o menos así. Pues claro, pero políticamente estaba muy fragmentado. Sabemos, el rey y la Iglesia, cuando un rey cogía mucho poder, pues lo amenazaba, por ejemplo, con la excomunión. La excomunión porque era tan poderosa, porque todos los pactos quedaban disueltos. Todos los pactos que sostenían el poder del rey, los pactos feudales quedaban disueltos porque ese señor no era digno de tener. Entonces, claro, se generaba muchos problemas. Entonces no quería que hubiera mucho poder, que hubiera un imperio muy poderoso, y fomentaba siempre que hubiera varios reinos y que no estuvieran unidos, lo cual derivó también en el éxito de Europa. Ya que hablamos de esto y hablamos de los valores cristianos, esta Europa tan unida, tan poscristiana, vemos ahora cuál es el éxito que tiene. Con Europa ya empieza a estar bastante unida políticamente. Bueno, a ver, y cuando hablo de Europa hablo de la Unión Europea, no del mercado común, porque es una cosa que la gente confunde, y creo que se confunde deliberadamente, porque el éxito fue el mercado común. Esto es, estados soberanos levanten las fronteras y decidan pactar entre ellos una serie de cosas, acuerdos comerciales, de movimiento de capitales, de movimiento de personas, de mercancías. Y la Unión Europea no es crear como una superestructura política encima que gobierna todo el mundo. ¿Y quién puebla esa superestructura política? Pues no es precisamente lo mejor de cada casa. Europa, a ver, dame uno por uno los comisarios. ¿Qué pasa? Como tienen nombres griegos o nombres checos, pues así, pues no sabemos quiénes son. Pero tú vas a ver, yo me acuerdo, un problema pesquero, así en Galicia, es que el comisario decidió tal cosa y no sé cuántos barcos gallegos arruinó por la decisión del señor pesquero. Entonces vas a ver quién era el comisario. Lo buscas un poco en internet quién era. No, es un señor que negoció el puesto de comisario a cambio del apoyo al ministro de un país del este de Europa, ¿no? Que su partido apoyaba al gobierno de allí, le hacían falta votos, como en España, a cambio de que lo hicieran eurocomisario. Y entonces, como era eurocomisario y tenía pactos con los verdes, pues pactó con los verdes. Pero no importa nada, la pesca ni nada de tal. Destruyó industrias enteras, o quería destruir industrias enteras solo porque a él le gustaba eso, ¿no? Pues tú vas a ver eso, pero vas a ver uno por uno, a ver de dónde sacaron estas joyas, ¿no? No, el historial político de cada uno de los padres de los fundadores que nos dirigen en Europa, que aparte que no son electos democráticamente, se nombramos cada uno de forma indirecta, cada país nombra el suyo, después se los corroboran, etc. Pero quiero ver, muchos de ellos son políticos de descarte, que los mandan para allí para apoyarlos o para que nos tornen el país o cosas por el estilo.
no es grandes padres de la patria fundadora. Entonces, claro, al final te gobiernan estas personas. Todas. Bueno, esa superestructura política es la Unión Europea, la que hace los tapones de las botellas y los que hacen estas cosas todas que nos gustan tanto, ¿no? De los coches eléctricos y híbridos, y todas estas cosas modernas que hacen ellos, porque se les encaprichado con esta cosa, ¿no? O que persigue los lobos porque le mordieron a su pony y cosas por el estilo. Sí, sí, sí. No, porque al final ves en qué manos estás. Tú dices, no, que son políticos de altísimo nivel. Tú los ves y son políticos a lo mejor no de lo mejor de cada casa. O no quieren por qué serlo. Igual hay algunos buenos, pero normalmente... Pero eso parece que tiene una legitimidad extraordinaria. Parece que está allí en Europa, tiene como el aire de Bruselas, les da como sabiduría. Entonces, tienen como... se convierten en grandes estadistas. Yo digo yo, ¿cuáles son los logros desde el año 92 que empieza esta cosa? A ver, los logros en crecimiento, tal, en peso internacional, todas aquellas maravillas que nos iba a dar la Unión Europea, que somos más grandes, ever a closer union, nunca más fuerte. Bueno, a ver, venga, pues a ver los logros. Y comparemos los 30 años de ahora con los 30 años de antes. Por ejemplo. A ver, vamos, los logros. Sí, no, totalmente, vamos, la Unión Europea se ha convertido... Digo, países nuestros, otros, pero no sé. Por eso digo, a nivel global incrementó el peso o al revés. Antes se llamaban a los líderes europeos, ya hay reuniones sobre Ucrania que ni llamaran a los líderes europeos. O sea, no tienen, no sé, ni económicamente tampoco es que se haya sido un boom. Así que esto se haya salido. No. ¿Cómo es? ¿Cómo es obvio? ¿Cómo intento explicar en el libro y por qué es así? Y además eso que son una población muy envejecida, ¿no, Miguel Alonso? También, que eso, quieras que no, pues también influye bastante en el devenir de Europa. Somos envejecidos, pero somos envejecidos porque nos envejecimos repito, pérdida de valores. A ver, no puede ser que, con todos los problemas que haya, etcétera, no puede ser que tengamos menos niños ahora nacidos. No sé si el dato es correcto. Levando de memoria. Nacieron el año pasado menos niños que en el 87. O sea, para la guerra civil. En número absoluto. Estaremos muy mal, pero hombre, como en la guerra civil no estamos. ¿No? Cuidado, siendo la población de la guerra civil menor que la de hoy. Bueno, pues eso es porque no queremos tenerlos. Es una pérdida de impulso vital o de querer perpetuarse, etc. Yo no, ahí no me meto. Las razones son múltiples, ¿no? Tiene que ver con eso también, si pierden los viejos valores cristianos. Sí, la familia se ha atacado mucho, porque quizá el concepto de familia, haciendo el símil con los pequeños estados, para entendernos, las pequeñas naciones o las pequeñas administraciones, claro, la familia al final no deja de ser un reducto de libertad, que eso, pues quieras que no, pues también se ha atacado muchísimo. La familia era una unidad prestadora de servicios, aparte de habitar, etcétera, de ayuda mutua, etcétera. Pues te cuidaba cuando eras pequeño, te cuidaba cuando eras anciano, o sea, era una lógica de este estilo. Y bueno, te ayudaban si no tenías para comer, tu hermano, etc. Ese tipo de cosas servían pues, de sistema de ayuda mutua. Pero el Estado, al fomentar sistemas propios de protección, pues no está muy interesado en la familia. Digamos que le hace la competencia. Ahora, quien te cuida es una guardería, quien te educa no solo tu familia, sino instituciones estatales. Quien te atiende pues son instituciones siempre estatales. Nunca se buscan soluciones o privadas o del tercer sector. Siempre tiene que ser el Estado que se encarga de buscar. Cuanto más gente tenga dominado y cuanto más gente tenga dependiente, mejor. A ver, hay algunos que sí que ayudan a sus familiares, ¿eh? Te voy a cambiar de... No, sí que sí. No, pero hablaba de Zapatero y de Sánchez. Bueno, dentro de lo malo... Eso está bien. Yo lo decía, digo, a mí que Sánchez coloque a su hermano, viendo cómo es, me parece bien. A lo que me parece mal es que lo coloque en un sitio que le tengamos que pagar nosotros. Claro, no. Quiero decir, cada uno se perdieron de todo. No estoy tampoco exagerando, ¿no? Pero claro, está muy debilitado a respecto como era antes, claro. La familia, la comunidad, este tipo de instituciones, pues, como que frenan el poder del Estado, todas las mutualidades de antes, ¿no? Los sistemas de ayuda mutua, también el Estado fue acabando con ellos. No sé si deliberadamente, eso ya es otra cuestión. Si tienen esa visión, ¿no? Pero desde luego, los sistemas que instauraron son para acabar directamente con todo ese tipo de funciones. Ahora quedas, digamos, sometido, digamos, a lo que diga el Estado. Si el Estado te dice que no te paga la pensión, ¿tú qué haces? ¿Qué tienes tú para decir? ¿Qué tienes tú para ahorrado? ¿Qué sistemas sociales de ayuda tienes o tú personalmente? ¿No? Claro, quedas totalmente dependiente de él y y estás interesado en que siga existiendo y que siga siendo grande.
Este no tiene mucho apoyo derivado de ese estilo. Sí, el voto clientelar, podemos Sí, decir. sí. A los estados, para obtener rentas, no operan por margen, operan por volumen. Igual que las grandes tiendas de beneficio, los grandes supermercados, así, no tienen de sacar mucho margen al producto, sino poco, pero vender mucho. Los estados lo que tienen es mucha cantidad de impuestos, de la cual pueden sacar un poquito, pero ese poquito que sacan de allí es mucho más grande que lo que sacaban antes, con impuestos más altos, o con otro tipo de forma. Entonces, empezaron a tener una base fiscal muy alta. Yo creo que operan más por eso, operan más por margen, lo que es las rentas. No son necesariamente corruptas, pero las rentas indirectas que tienen son más grandes si la base fiscal es más grande, porque se puede, digamos, sacar más para uno sin que se note. Puede subirte los sueldos a los políticos, puede subir los sueldos a los diputados, puede obtener todo tipo de, digamos, americanos perks, ¿no? Viajes en avión gratuito, este tipo de cosas. Repito, que no son necesariamente corruptas. Ya sí que entran en la corrupción, ¿no? Pero ya tienes un montón de cosas, vives en palacios. Viven en palacios o en edificios muy grandes. Ese tipo de cosas se pueden obtener, digamos, si la base social, las rentas totales entre el chocolate del oro famoso, ¿no? Es decir, entre tantos billones de euros, sí, porque ese chocolate del oro, que es a lo mejor el 0,1%, es una suma de dinero enorme que a lo mejor no tenía los reyes de Castilla, semejante suma para gastar. Porque ese pequeño margen, pero sobre mucha gente lo tiene más. Por eso esos grandes supermercados son tan ricos, o esas tiendas de ropa que venden tan barato son tan ricas, porque venden mucho. Y obtienen unas rentas, un pequeño margen por cada unidad vendida. Y eso es lo que le da el beneficio, no un gran margen. Sí, totalmente, es así. Entonces está interesado en tener mucha base fiscal. Porque hablando ligando un poco, ¿no? El tamaño del Estado, hablamos de volumen. Claro, al final el gobernante lo que busca, pues es lo que tú estabas comentando, ¿no? O sea, un gran volumen, es decir, necesitas millones de votantes. Sí. Está por un lado el voto clientelar, pero ahora es que ha entrado una derivada que me parece muy interesante y te quiero preguntar, que es la manipulación del censo electoral, cosa que aquí... Sí, pero la manipulación de otras cosas. Vamos, tú ves una facultad de políticas moderna, cualquiera, lo que ves son un montón de mecanismos básicamente para intentar condicionar el voto. Todos los estudios de marketing, mercadotecnia, el sistema electoral están pensados para, desde el punto de vista del gobernante, pues intentar que el votante te vote a ti. Y cuidado, por ejemplo, Sánchez los tiene y los tiene muy buenos, alguno conozco. Y son muy buenos en el sur. Sí, pero son. No pensemos que están allí. Y esto puede ser, cambiar el sistema electoral puede ser una de las formas. Cambiar el censo siempre se hizo desde la noche de los tiempos. Sí, desde toda la vida. Pero ahora, por ejemplo, la ley de nietos, ¿no? Que es este fenómeno que está... Yo, a ver, si me preguntas a mí, yo no... Claro que se puede usar. Se usó siempre. Es decir, desde el voto censitario a reducir el voto a los 18 años, eso siempre. Cuidado, querían reducirlo a 16 hasta que vieron que no les convenía. Sí, que no votaban a lo suyo y dijeron, bueno. Entonces lo retiraron. Pues yo que ese tipo de medidas son estratégicas. Y el voto seguramente tiene algún tipo de intención. Pero a lo mejor estamos mirando el país y no miramos para otras cosas. ¿Sí? Tú mira, por ejemplo, te hacen unas elecciones en julio. A lo mejor ya esos 2 millones de nietos, 2 millones de los tuyos ya no van a votar. Dice, de la oposición, a lo mejor ya 2 millones no van. Entonces, todo el voto de los nietos, y estás mirando por los millones de nietos, que después esos nietos solo votan porcentaje. Ese porcentaje tendría que votar muy estratégicamente. Pues tienes que censar a cada nieto en las provincias, digamos, que están en disputa. Después tienes que garantizar que vote. Además, pero tú no sabes exactamente cómo va a ser el resultado. Exacto. Para que te dé la cosa. Además, tienen unos multiplicadores según el número de escaños. O sea, no es... Se puede hacer, cuidado, pero no tiene... No es tan fácil, no es tan fácil. Tiene por qué salirte bien. No quiere decir que no lo hagan y no se puede hacer. En todo caso, te cambia 10 escaños. Pero si de repente 2 millones de españoles te van a la playa y además son de los que te votan a ti y no van a ir a votar. Sí. Sí, bueno, ya tenemos las elecciones del pasado en julio del año 2023. Por eso estoy diciendo, a lo mejor estás mirando para los nietos y no miras para otra cosa. O no son trampas, son trucos. Escoger el día, escoger la hora, escoger el momento, escoger cuando esté polarizado por un tema el debate. Claro, es la gran ventaja que tiene el presidente del gobierno, es que escoge el día que le conviene más.
Entonces, cuidado, miramos para los nietos y que se puede hacer, pero cuidado, no pensemos que es tanto, miremos para otras cosas, ¿no? Cómo se hace. Mm. Sí, claro, quizá como estamos hablando de un gobierno que lo conocemos, sabemos cómo actúa, sabemos, pues, en fin, la catadura moral de los miembros, claro, pensar que esto lo están haciendo no porque les vaya a beneficiar, sino porque simplemente de verdad están concienciados con que los pobres nietos de los que se No, tuvieron que ir, hombre, entonces ya como los conocemos, sospechamos. Que luego le pueda salir o no es otra cosa. Siempre Pero, está el Meloni cambiando la ley electoral también, a su gusto. O sea, no pensemos que es algo que inventamos nosotros. En Berlusconi también cambió la ley electoral a su favor. Que para que no siempre te falle, porque también, por ejemplo, en España, lo que fue Cospedal, cuando estaba en Castilla-La Mancha, cambió la ley pensando que le iba a beneficiar, sí. y salió todo lo contrario, y con el resultado viejo habría ganado. Por eso digo, cuidado con estos experimentos de brujo. Pero hay otros elementos, la estética, por ejemplo. La estética se trata de manipular, por ejemplo. El crear partidos que te dividan, por ejemplo, en su momento, pues apareció Podemos y Podemos infló. Pues para dividir el voto de la izquierda. Es que ahora Vox en su momento, creo que se infló para intentar hacer lo mismo por la derecha. Le Pen en su momento fue un invento de Mitterrand también para intentar dividir el voto de derecha. Es decir, que también sería mal. Es decir, pero desde que muchas veces se hacen experimentos, pues, de la estética, en el sentido de crear partidos nuevos que te dividen el voto o que te creen conflictos o con los cuales no puedas pactar o cosas de ese estilo. Muchas veces se crean, no las crea el gobierno, digamos que el partido está ahí, pero ellos te lo inflan. Simplemente te lo sacan todo el día en la tele, está todo el día hablando, todos los comentaristas, ay, qué malo está el partido, que va a tal. Y al final en Francia, con el partido de Zemmour, intentaron hacerlo parecido también. O sea, que no es que el señor no tenga mérito, yo no digo que el señor no crea su partido, el problema es que de repente ves que un partido que antes era marginal, que te lo inflan. Y eso también son prácticas políticas, ¿no? Que hay mucho argumentario, todo tipo de cosas, ¿no? Pero no pensemos que solo es la ley de nietos, ¿eh? No miremos solo para ahí. Hay otros mecanismos, como comentabas. Y no confiarse nunca. No confiarse nunca, porque las elecciones pasadas ya estaban repartiendo ministros, ya estaban allí ya repartiendo que iban a ser cuántos iban para vos, cuántos para el PP, y mira, al final el otro fue capaz de dar la vuelta. No, entonces, vale, no te confíes, vete a los debates, vete pelea hasta el último voto, no te vayas ya de sobrado. Sí, pues hay muchos factores. Está el factor que tú comentabas, que es fundamental cuando se vota, pero luego también el as debajo de la manga, que lo que se comenta es que Sánchez va a presentar como un plebiscito sobre el modelo de Estado, es decir, la cuestión monárquica, que Sánchez la va a utilizar para decir, oye, venga, vamos a estas elecciones y vamos a decidir en estas elecciones si queremos monarquía o no. Por ejemplo, no sería extraño, aunque no pueda hacerlo. Sí, claro, que luego tendría que tener una mayoría súper tal, pero bueno, él se presenta así. Pero eso se llama estética, por eso te decía, se trata de que él escoge sobre lo que se vota, de cuáles son los temas que son relevantes, él los puede escoger y puede plantearte dilemas de este estilo, ¿no? Y esa es la cuestión, y eso también se juega. Efectivamente, puede plantear un debate de este estilo, te puede plantear cualquier otro debate sobre las pensiones, sobre cualquier cosa que vea que te puede dividir o que encuentra una cosa así, pues lo va. Puede ser que el PP juega a no meterse en lío. Pero claro, el problema de meterse en lío es que al final no. Tu base electoral es muy débil y después a la primera que venga te abandona, porque no le das nada a los tuyos, no le das ninguna golosina a los tuyos, no le das ninguna alegría a los tuyos. No, pero los tuyos también quieren algo, aunque sea algo simbólico, pero es que tú ves que Sánchez le está dando todo el día alegría, pues con lo de Franco, con lo del otro y tal ley LG tal, o esto, cualquier cosa, pero bueno, su electorado eso lo agradece, porque aunque no le dé grandes logros económicos, les da. Quedan contentos y además cuando discuten ven que están contentos. El PP que le da los suyos. Ya está. Una cosa que hizo bien, que hace muchas cosas bien. Yo creo que Feijóo es mejor gobernante que político electoral, ¿no? Pero otro día cuando habló del trabajo, por ejemplo. Sí, el absentismo laboral, que es un problema. Acertó. Pero no sé, ya quitó el tema de la agenda. Tú no puedes estar todo el día con la corrupción. O sea, no puedes estar todo el día con la corrupción. Porque vale, y si Pedro Sánchez fuera honrado y su familia, que no sé si lo es o no, yo no, ahí no me meto en estas cosas. Si no tuviera ningún escándalo de corrupción, ¿qué pasa? Tenemos que votar. Entonces, ¿no? Y verás, como en esta ley del tabaco, que hablamos al principio de ella,
aún hay casi unanimidad. Que no se atreve a desmarcarse. No lo sé. Estoy viendo si dudo o no. Pero, no, bueno, por la salud y esta cosa. Bueno, ya verás cómo aún le da una alegría a los del otro. O sea, tu visión de la salud pública, tu visión es la misma que de una comunista. Estamos bien. No, vamos bien. Que es estamos bien. Sin ninguna capacidad de decir, no, mira, mi visión es esta, otra. Se puede compaginar esto con respetar la propiedad de los locales o cosas así, ¿no? No, la verás. La verás. Pero claro, en este aspecto creo que debían también tener un poco de defender algún punto, alguna cosa, ¿no? Pero supongo que la estrategia que tampoco... A ver, históricamente no se reveló equivocada, en el sentido que no quieres movilizar a la izquierda, porque tú para la batalla cultural a lo mejor piensas que tampoco valgo, ¿no? Pues no están preparados para nada. Seguramente, como gestores, yo fijo, por ejemplo, con bastante gestor. Lo que pasa es que la gestión que hace Sánchez, que hace Feijóo, va a ser la gestión del socialismo. O sea, va a gestionar el socialismo bien. Hacerlo viable. Hacerlo viable. Porque ese es el problema, porque no va a hacer, no tienes un contradiscurso. Aunque sea simbólico. Porque Meloni, por lo menos chilla o así, o por lo menos en la realidad, en el discurso aún parece que mantiene el discurso. Pero claro, no hay ni discurso. Tiene eso, yo lo voy a hacer mejor. No, tienes que decir alguna idea tuya, alguna cosa así. Por eso ese tipo de tema del trabajo es vital. Y precisamente cuanto más leña te den, mejor. Mejor. Sí, se asustaron porque es verdad que, vamos, aparte que lo que dijo se quedó hasta corto, porque las cifras que dieran menores de las que realmente eran. Sí. Pero luego enseguida se asustan. Igual que cuando hablo de la ley de nietos. Luego se asustan. Muerde ahí porque ahí la gente está con él. Él piensa que no, lo que están en contra son los opinadores, los medios, pero la gente está con él, porque mucha gente... mi colega de baja, no me va a trabajar y yo tengo que hacer el trabajo de él. Claro. Mucha gente no es tan popular esa medida como se dice. Pues yo lo escucho todos los días, que cara tiene fulano, que cara tiene mengano. No son todos los casos, pero todos oímos hablar de casos de esos. Entonces, es una medida que es popular, si se hace bien, este tipo de cosas. Ya no sé qué, ya es un derecho. Aquí ya parece que te asustas, ¿no? Y eso no puede ser así. Ten tu discurso. Y además es un discurso en el que tú estás cómodo. Claro. Sí, la verdad es que es verdad que los opinadores están por un lado, la gente por otro, y esto quizá el ejemplo lo tenemos con el tema de la inmigración, que es de lo que Vox más vive, es el problema de la inmigración, y además lo estamos viendo en toda Europa, que es lo que está cambiando el sentido del voto en todos los países europeos. Sí. Y con esto incluso también cuando en alguna ocasión se ha hecho, pues claro, al final lo que se necesita son clientes, si no te votan, desapareces, esto es así. Entonces sí que van en esa línea, pero como que se asustan, como que van con medidas que dices, oye, esta medida a lo mejor hace 25 años, pues vale, pero a estas alturas ya... Sí, no sé cómo es todo el asunto. No quieres tener un discurso. Y si también, bueno, esto no es solo del PP, es de toda la derecha europea convencional. No es algo propio, no sé dónde sacan estas cosas, pero es que ese no es un rasgo propio del PP, es que la derecha europea común, la derecha moderada, como llamar, tiene exactamente lo mismo en este aspecto, pero no tiene ninguna idea nueva de hace años. No tienen ninguna bandera o idea o ideal nuevo en muchísimos años. La socialdemocracia está caduca, pero es que la derecha convencional está más caduca. Las ideas vienen de los extremos. O de la izquierda o vienen de la derecha, pero no vienen no tienes un programa ilusionante para nada. Otras casi por inercia, pero no es una cosa. Entonces es un problema que tienen que resolver, esta falta, digamos, de ideas, de principios, de discursos, de banderas. Algo que te movilice, ¿vale? Algo que te diga, pues el PP está en contra de esto. Bueno, pues y que polariza la sociedad, está en contra de esto. Y cuando lleguemos vamos a hacer esto. No da igual lo que pienses, vamos a hacer esto. Ganemos, pero ves que tienen una causa. La izquierda tiene causas y muchas veces las gana. ¿No? El ecologismo, el animalismo, pues son causas, ¿vale? Pero las meten allí, aunque les llaman de todo, y ¿tú qué tienes? Sí, de hecho, el Reino Unido mira el Partido Conservador, que parece una cosa imposible, pero bueno, ya veremos luego si las encuestas se cumplen o no. No, está muy tocado, está muy tocado. Pero están que esto dices, lo nunca visto, pero es que precisamente, o sea, con el tema de la inmigración, ¿no? Por ejemplo, es lo que hablabas de las ideas. Dicen, no, inmigración legal, que es que eso ya fue, o sea, ya estamos hablando de un punto que dices, hombre, tienes que evolucionar. A mí me parece muy absurdo los que algunos dicen, yo nunca he cambiado de opinión. Bueno, entonces eres imbécil.
sea, me refiero cambiar de opinión. Es que para que Si tengas siempre piensas lo mismo a lo largo de tu vida, algo pasa porque el mundo cambia. No es lo mismo cuando hablamos de inmigración hace 15 años en España, pues no estábamos hablando de este asunto. ¿Qué pasa? Que ha cambiado mucho el panorama. Entonces, claro, tienes que ir evolucionando conforme la propia vivencia te demuestra que, oye, que el mundo cambia, hay que ser idiota para pensar lo mismo desde los 15 años hasta que te mueres. si me temo que para que tengas inmigración legal tienes que pedir lo otro. Quiero decir, si tú quieres una migración ordenada, tienes que pedir después deportación en más. O sea, para pedir eso para que te den la migración legal. Como, porque si no, ni eso legal te van a dar. No, es una estrategia de negociación, puede parecer una barbaridad, pero normalmente No, estoy totalmente. se negocia. Sí, Meloni también voy a echar a todos fuera. Y al final, más o menos, consiguió la migración legal, pero no, obviamente no, igual que Trump. Quien más gente echó fue Obama. Es decir, pero para intentar controlar el flujo, a lo mejor tienes que hacer como un discurso como mucho más duro. Porque claro, a ver, que llegue el PP y Vox, ¿qué piensas que va a cambiar aquí? Sí. No, yo sé, si es que además ya ni siquiera, porque claro, esto solía pasar, que te decían, vamos a bajar los impuestos tanto. Ahora es que ya ni siquiera te lo dicen. No. Yo, por ejemplo, como autónomo, si cambiase el gobierno, yo no notaría absolutamente nada en esos términos, en términos económicos. Sí, en términos éticos, estéticos incluso, que también se agradece ver a gente bien vestida, con su corbatita y tal, fenomenal, en eso sí, pero en lo que es en tu día a día la cuestión económica impositiva, ni una sola diferencia. Lo digo por estoy pensando en el caso de Milei. Milei llegó allí con la motosierra, recortó ahí, y lo que hizo fue un ajuste típico. El libro un poco duro y tal, pero no llegó a Ancapia, ¿no? Sí, lo de dolarizar la economía, todo eso. Visualizar el Banco Central, no. A ver, pero cuidado, a lo mejor para hacer esto que está haciendo, por eso estoy diciendo, pero hacer lo que hace Milei tiene que ir con esa retórica y tiene que decir que es zurdos y tal, voy a aplastar al Estado, banda de ladrones, o sea, para recortar un 5% de los impuestos, un 20%, ¿no? Que ya bastante es, ¿no? Sí, hombre. Tienes que ir con esa retórica. Si vas ya de moderado, es que vas a incrementarlo más, no vas a hacer nada. No sé. Igual a lo mejor es una estrategia distinta, pero para conseguir pequeños cambios a lo mejor es la que funciona. No sé yo, Miguel Anso. No lo veo. Es medio de broma, pero al final tú ves. No, que digo que no lo veo, que lo que tú decías, que con este rollo moderado de no, nosotros vamos a asegurar el estado de bienestar, las pensiones, hombre, ¿cómo no vamos a revalorizarlas? Todo esto, claro, si vienes con esa retórica, te dices, me vas a crujir más porque esto cada año que pasa es peor. Entonces, claro. Pero lo que nos enseñó, por ejemplo, Milei es una cosa, y creo que debía empezar a tomar nota también aquí, que tú puedes hacer demagogia, populismo y cosas por el estilo, pero con el sufrimiento. En vez de decir, voy a subiros la paga a todos, voy a subiros la pensión a todos, no dices, vais a sufrir, voy a cortar todo, no hay plata, voy a estar. Y si esto va un poco bien, podemos empezar a mejorar algo. Cuidado, lo hizo así, ¿eh? Sí, no, su mensaje yo diría que no es populista, en el sentido de si lo populista es lo popular, él iba con todo lo contrario. Se puede hacer popular eso. Porque también las personas también no son solo de que me suban la paguita, también quieren algo de épica, ¿no? Quiere decir que están dispuestos a asumir un sacrificio o así por conseguir un bien mayor. Y tú se lo dices, vamos a sufrir. Aquel mítico discurso, yo prometo sangre, sudor y lágrimas. Porque se considera uno de los mejores del mundo, de toda la historia, ¿no? Porque fue motivador, fue todo lo contrario. Lo que dice, no, vamos a ganar mañana los nazis los vamos a echar. Pues no, dijo, a sufrir. Sangre, sudor y lágrimas. Y es el fin del principio. ¿No? Cuando estaba en la guerra, no, es el fin del principio de la guerra. No es el fin de la guerra, es el fin del principio. Ya. Y es un discurso que teóricamente, pues un discurso pues, desmoralizante y tal, que vamos a sufrir. No, fue al revés, fue lo que consiguió el éxito. Yo creo que estos discursos de Milei son exitosos por eso, porque te prometen también sufrimiento, dolor y tal, pero con una esperanza después que sabes que si haces esas cosas, el país va a salir, pues tus hijos no van a tener que abandonar a Argentina, que vas a tener trabajo tu familia. Porque las personas estamos dispuestas a asumir ciertos sacrificios si vemos que después puede haber un logro después. Pero lo que no vemos es que siguiendo como hasta ahora vamos a salir. Ya. Claro, al final, ¿qué promete? Pues seguir como hasta ahora. Sí. Sin robar. Sin robar, pero seguir como hasta ahora. Es decir, no prometen vamos a levantar el país, vamos a nuestra generación va a sufrir, pero va a ver a sus hijos mejor. Ese tipo de cosas son un poco de épica también, caray. Sí, me temo que eso.
no lo vamos a ver. No. Pero bueno, lo contaremos y te escucharemos, Miguel Anso, en tus análisis del profesor, que como claro, no te vas de vacaciones, nos dejas todo julio y todo agosto. Ya mandé uno. Sí, por el julio y el agosto va a estar todos los jueves Miguel Anso Bastos con esos análisis. El último que hiciste, Alianza Catalana, es que es un fenómeno que a mí me tiene también muy interesado. Ay, a mí me encanta. Yo lo hice en otra clave y yo no fue muy vista. Que con ese escenario, Orriols podría ser presidenta, porque es la más votada de las derechas. Dicen, no, que no la dejan. Anuncian. ¿A quién dejas? A la CUP. No, al PP yo creo que le da igual. Para Vox sería mortal. Sí, es que además es un fenómeno, claro, la mitad de los que votan a Silvio Orriols no son secesionistas. No, O sea, la ven así con ese discurso. Entonces es un voto muy disputado con Vox. Pero Orriols, o sea, es mucho más cañera en ese sentido. Hablamos de la retórica que Vox. Claro, pero es un voto disputado. Pero si tú ves que al final Vox no pacta, no apoya, en el caso de que sumaran. Sí, en el caso de que el voto de Vox favorable a Silvia Orriols sería ella presidenta de la Generalitat, Vox vota que no, tendría un problemón, eso es verdad. Y seguramente lo tenía más Vox que el PP. Sí, porque el votante del PP es diferente, ¿no? Sí, pero también lo tendría. Pero al final, claro, acabaría también diciendo este partido al final lo estamos votando pues para que siga Colboni en Barcelona, para que siga la otra. Tendrá que tomar una decisión algún día, ¿no? Además, una vez que el gobierno no te hace caso ninguno en nada. Entonces, pues digo, a veces es una decisión endiablada para el PP, por ejemplo. Sí. Pero algún día tendrá que tomar decisiones en tipo de cosas. Pero para Vox. Pero digo, es un escenario nuevo, porque no hace tiempo que no se da un escenario de ese estilo que las derechas pueden sumar. Porque el españolismo ya suma de hoy. Los partidos socialistas ya suman de hoy, no se juntaron. O sea, el PSC o cooperaron en clave de izquierda. O sea, la lógica del gobierno catalán actual es una lógica en clave de izquierda, no es una lógica en clave nacionalista. Pues está mezclando partidos como el PSC con Esquerra, más o con apoyos de fuera y así, ¿no? Entonces la lógica que primó era de izquierda. Entonces, ¿primaría una lógica de derecha en un caso semejante o primaría una lógica de nación? Entonces, para mí es una cosa muy curiosa, es un fenómeno muy, muy interesante. Sí, porque el escenario que planteas, para el que no vio ese análisis del profesor, pero que si no lo vio, que lo tenga que ver, es, imaginemos que Alianza Catalana queda por encima de Junts, que ya todas las encuestas le están dando esas. Encuestas. Sí. O sea, es Alianza Catalana, Junts, Partido Popular y Vox. Sí. Si sumasen, ¿qué haces en esa situación? Que es verdad que es un escenario ¿qué haces? No, que siga Salvadorilla. A ver cómo vendes eso, ¿eh? Dárselo a Orriols teniendo en cuenta sus, digamos, delirios de que la raza catalana, tal, no sé cuántos. Claro, pero es que aquí están votando en clave de inmigración. Entonces es que no es fácil. Dice, la mitad que le están votando no son secesionistas. O sea, es que es muy endiablado todo. Es lo que me interesa, porque es ella la líder. Porque si no fuera ella, si no gobernaba ella, se abstendría o votaría lo que sea. El problema es que es ella la que gobernaría. Y los políticos que se gobernará él. Entonces, gobernará él y su gente. Quería ver cómo hacían. No, es una curiosidad. No, pero es que es súper interesante. Es un fenómeno que, o sea, más allá de la ideología, es un fenómeno súper interesante, los más interesantes a mi juicio de los últimos años. Sí, lo veo, que estas cosas normalmente tienen bastante interés, aunque no sea un profundo conocedor de la realidad catalana, yo intuyo algo de cómo funciona. Pues yo en el nacionalismo más o menos cómo funciona lo sé. Junts es la derecha catalana, sociológicamente el votante es como el del PP, guardando las distancias que quieras, pero es el tipo mismo de social, de persona que puede votar al PP, que solo que allí vota Junts porque son nacionalistas. Pero las demás cosas se parecen bastante, tienen su casa en la playa, o son personas de clase media, o ese tipo de cosas, y son personas, digamos, no socialmente de orden, ¿no? Bueno, ese tipo de personas que... Sí. Tú ves que votas a Junts y que Junts al final te monta un gobierno de extrema izquierda con Pedro Sánchez. Eso por el lado de la izquierda. Y por el lado nacional es un pilar del gobierno de España. ¿Tú cómo te quedas? Le dejaste el espacio todo la otra. Claro. Sí, ahora a ver si con el regreso de Puigdemont después de esta cuestión de la amnistía, y si vuelve finalmente, que esto estaba por ver, pero si regresa, él cree que con eso va a conseguir quizá recoger ese voto que se le dio de Alianza Catalana secesionista, pero es que lo que creo es que Silvio Orriols le va a insultar, le va a llamar traidor, le va a llamar de todo y va a perder incluso más votos. Sí, claro, obviamente, porque repito, al final fuiste un puntal del gobierno de España. Claro, si es que cómo vas a vender... Además, y doble, además leyes de izquierda, no sacaste leyes...
Claro, Pero, claro. O sea, tu electorado no está contento por ninguna parte, ni por la parte de derechas ni por la parte de nacionalistas. Entonces, todo el espacio para el otro se lo regalas. Sí. Y que cualquiera lo vería ese. Entonces, tienes un fenómeno nuevo que es curioso. Quiero ver yo cómo. Sí, es muy curioso. ¿Cómo acaba eso? Bueno, también salió su mano derecha hace poco diciendo: los castellanos y los catalanes no tenemos que discutir entre nosotros, el enemigo común es el califato. Sí. Ya empieza a abrirse otras cosas. Ya empieza, ¿no? Ya empieza, si quieres, a ablandar un poco. Entonces, de eso se refiere. Es decir, pero claro, está jugando ya a ganador. Sí. No está jugando a hacer una fuerza con su nicho duro, sino está jugando ya a ganar. Cuidado, entonces es que la suma le daban los márgenes que iba haciendo las sumas. Hombre, no es segura, ¿no? Pero hay escenarios. El amplio abanico podría darse. Hay escenarios que da esa suma. Es interesante. Otra cosa no, aburrirnos no nos aburrimos, está claro. Lo demás ya es otro tema. Pero entretenidos estamos. Y nada. Estaremos siguiéndote, Miguel Anso, en esos análisis que haces, que julio y agosto, como no se va de vacaciones, tienen cada jueves un vídeo de Miguel Anso Bastos aquí en Big One. Y también recomendamos su libro, que ven ustedes en pantalla, Lo pequeño es posible, para lectura veraniega. Que ahora en agosto se van muchos de vacaciones. Pues miren, ya tienen ahí un libro estupendo para entender algo que parece que no le damos importancia, pero tiene y mucha. Me gustan mucho los pensamientos contraintuitivos. A mí me enseñaron que la buena ciencia social es contraintuitiva. Y hay una lógica, un mantra, de cuanto más grande, mejor. Vale, bien, vamos a probarlo. A ver si es así. No es una política. Vamos a discutir. No, no discutir porque son cosas que se dan por hechas y que no se discute. Y bueno, pues vamos a discutirla. Para eso estamos aquí. Sí. Sí, esto muchas veces cuando se hacen ciertas afirmaciones es muy bien, ahora demuéstralo, ¿no? Claro. No, pero es como ya está como asumido. Es como la de que hablamos antes. Bueno, vamos a discutir un poco. También por diversión, no estamos hablando siempre de lo mismo, de vez en cuando en un debate de otras cosas, tampoco. Sí. Sí, siempre es interesante este tipo de debates. Pues nada, Miguel Anso, te diría felices vacaciones, pero como no te vas, pues feliz verano. Y a tu disposición, que yo de aquí no marcho. Nos vemos aquí en Big One y pronto visitaremos a Galicia. Eso espero. Seguro, un fin de semana, que lo pasamos genial. Gracias y hasta la próxima. Chao. Fuerte abrazo, cuídate mucho. Chao. Y a todos ustedes les emplazamos ya a una próxima entrevista, estas entrevistas especiales, hoy por videollamada, porque Miguel Anso Bastos, pues desafortunadamente no vive aquí en Madrid, pero seguiremos con esas entrevistas especiales. Les recordamos freedomcollection.es, también pueden hacerse socios de bigonemedia.com, que nos ayudan mucho, y así pues podemos continuar. Les emplazamos a una próxima entrega de estas entrevistas veraniegas. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.